Gloria al Rey maravilloso. Gloria a Dios por su resurrección. Bendito sea el nombre del Señor por todo lo bueno y maravilloso que hizo por nosotros. Cada una de las cosas que se llevaron a cabo en su vida, su ministerio, su obra, solamente repercuten en nuestra vida, dándonos la oportunidad de ser sus hijos, de poder estar redimidos, de poder estar lavados en la preciosa sangre del Cordero. Esto es un día muy especial, es un día de mucho gozo y de mucha alegría, porque aquellos que habían terminado con la obra redentora, simplemente se quedaron frustrados al verle resucitar de entre los muertos. Nadie pudo oponerse a tan gloriosa manifestación de bondad, de amor, de misericordia que el Dios del cielo manifestó a nosotros. Sean todos muy bienvenidos en esta mañana memorable. Sí, memorable porque nunca la sociedad ni la iglesia había dejado de celebrar un día de Easter o un día de resurrección. Este es un día en que lo vamos a celebrar de una forma diferente, pero la celebración no va a ser escasa. La celebración tiene que ser con gloria, con alabanza, con regocijo, porque Él venció a la muerte, se levantó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Querido hermano, este es un tiempo de alegría, un tiempo de victoria, un tiempo de exaltación. No solamente es un tiempo de manifestar cierto gozo, sino un gozo excelso y sublime por la resurrección del Todopoderoso. Esta mañana yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar, en el espacio que tienes, en el lugar que Dios te ha permitido estar, para que oremos y le demos gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, te damos toda la gloria y la alabanza, honramos tu precioso nombre. La verdad, estamos llenos de gozo, llenos de alegría al saber que pudiste vencer la muerte, que pudiste resucitar de entre los muertos y que nos has dado la vida, esa vida maravillosa que tanta necesidad teníamos, como gente necesitada, como gente que se encontraba en el vacío, en el tumulto de la oscuridad. Señor, nos diste vida y por gracia, Señor, nos redimiste. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la adoración y la exaltación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6 dice: y como tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra. Le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Recuerden que esos pasajes, estos mensajes, ya los había compartido con ustedes. ¿Por qué vienen a buscar entre los muertos al que vive, el que se ha levantado de entre los muertos? Y la verdad es algo bien importante. Mientras el mundo está en pena, en angustia, en dolor, en tragedia, mientras la humanidad carece de algo de gozo y de alegría, hoy es un día de exaltación porque recordamos la resurrección del Todopoderoso. Jesús murió crucificado, su dolor fue inmenso, fue una tortura tremenda. Fue enterrado, lo depositaron en una cueva, lo embalsamaron, lo pusieron ahí adentro, pero cuando llegaron los discípulos a buscar, se encontraron que no había nadie ahí, que la tumba estaba vacía y que es un hecho histórico comprobado científicamente también. Quiere decir que Él cumplió con sus objetivos, cumplió con sus promesas y aún está listo para cumplir sobre cada uno de los que creen y confían en Él. Los discípulos obviamente vivieron un tiempo de desesperación, un tiempo de angustia, como que la esperanza se había perdido. Pero cuando llegó este momento, todos, y precisamente fueron unas mujeres las que dieron el aviso nuevamente, como aquella mujer en el pozo de Jacob que corrió y les dijo a todos: he encontrado al Mesías. Estas corrieron y dijeron: Él ha resucitado y va para Jerusalén. Gloria al Señor por la bendita noticia de la resurrección de Cristo. La tumba estaba vacía. Eso no se disputa porque está comprobado. Todas las demás tumbas de todos los hombres célebres, de todos los hombres que han vivido en la historia, que han hecho algo y que han sido
parte de esta historia universal, quedaron ahí. Inclusive algunos lugares todavía van y visitan los lugares donde se encuentran aquellas personas que fueron sepultadas, pero la tumba de Cristo está vacía. La tumba del Cordero quedó completamente libre porque Él resucitó de entre los muertos. Así que la resurrección, querido hermano, no es cualquier cosa, debe de ser el mensaje central del Evangelio, porque eso es lo que hace rica la iglesia, eso es lo que fortalece la vida del ser humano, saber que Jesucristo ha resucitado. La predicación del mensaje de la resurrección en Jerusalén fue lo más notorio en el momento oportuno. La iglesia volvió a recobrar ánimos, los discípulos volvieron a tener fe, la gente los pudo ver, hubo muchos que fueron testigos. Y por si fuera poco, el apóstol Pablo dice: como si yo fuese un abortivo, también se me reveló a mí. Quiere decir que Él se manifestó, Él llegó. Ahí los caminantes de Maús iban tristes, acongojados, pensando: se ha acabado todo, ya no tenemos un porvenir, se ha acabado todo, ahora estamos en cuarentena, ahora ya no tenemos nada que hacer, la iglesia está cerrada. Déjame decirte que Jesucristo resucitó. Cuando abrieron sus ojos, ellos dijeron: con razón ardía nuestro corazón. Y espero que esta mañana tu corazón arda de felicidad, sabiendo que hay alguien que vino y que ha cumplido al detalle todas las promesas que ha tenido. Déjame ser alegre, déjame ser completamente expresivo en todo lo que digo, porque es algo maravilloso. La iglesia realmente tuvo un nacimiento, creció y se fortaleció a través de la resurrección que hubo del Todopoderoso. Muchos de los discípulos que eran un poco escépticos tuvieron una fe. Por ejemplo, Santiago era un poco escéptico. Bueno, él se llenó de toda la confianza. Este es el mensaje que nunca debemos de descuidar. Es el mensaje más importante para los tiempos que estamos viviendo. Algunas veces escuchamos que el Evangelio se predica y tiene ciertos enfoques. Ya hoy día hay enfoques completamente variados, pero el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección, es el mensaje que tiene que ser manifestado continuamente. La resurrección a menudo es ignorada y solamente en cierta época del año la gente vuelve a retomar esas notas y vuelve a predicar acerca de la resurrección. Es por la resurrección que nosotros estamos aquí. Es por la resurrección de Cristo que nosotros ahora tenemos vida nueva y vida en abundancia, porque al morir en la cruz Él limpió nuestros pecados. Pero cuando Él resucitó, nos dio la fortaleza para proseguir la meta del supremo llamamiento en Dios, para seguir la meta del Dios Todopoderoso. Esa es la resurrección, la que fortalece y la que hace que la vida del cristiano pueda ser completamente más enfática y llena de gozo y de una buena actitud para las cosas. La iglesia a veces solo se parece entusiasmar en ciertos días. Oh, la resurrección, hoy me entusiasmo, es una vez al año, son las Pascuas. En realidad, el día de resurrección debería de ser cada domingo. La razón es que cuando los discípulos recibieron esta noticia de que Él había resucitado, la iglesia primitiva comenzó a reunirse cada primer día de la semana para celebrar no la muerte, no la derrota, sino la victoria de alguien que cumplió y que dijo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esas palabras las mencionó el apóstol Pablo, pero en reconocimiento de que fue librado de la condenación de la muerte. El santo no vio corrupción, se levantó de entre los muertos y está vivo para la gloria del Señor. Hechos capítulo 20. En el versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargando el discurso hasta la medianoche. Todos los primeros días de la semana celebraban la resurrección, celebraban el que Cristo hubiera resucitado. Imagínese cómo será la iglesia si no se reuniera. Hoy
que la gente no se está reuniendo. Ya hay gente que está preocupada. ¿Cuándo será el día que volvamos a estar juntos? ¿Cuándo será el día? Hoy estamos juntos a través del Espíritu. Recuérdate que la iglesia somos todos nosotros. Y la iglesia comenzó en la casa, comenzó en un aposento, comenzó en un lugar solo. Y en toda la iglesia del Antiguo Testamento dice la Escritura que se reunían en hogares. Ahí en tu casa está la iglesia. Ahí en tu casa está la familia que debe de buscar a Dios, la familia que debe de recordar que no estamos solos, que Cristo resucitó para acompañarnos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos se gozan por el saber que Jesucristo sigue siendo el mismo Dios todopoderoso? La resurrección es una de las doctrinas definitivas del cristianismo. Quiere decir, se debe de mencionar mucho, debe de haber. Ahí la doctrina 6 habla acerca de que por los padecimientos y la muerte de Jesús nosotros fuimos y alcanzamos misericordia. En otras palabras, es algo notable para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía, porque no hay nadie ahí. Los que niegan a Jesús, niegan la resurrección, se encuentran en peligro de no llamarse cristianos, de no ser añadidos a la familia de Dios. Y la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento pleno. Es por eso que resucitó, para impactar al mundo, para demostrarle a la humanidad que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Es Jesucristo, el Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, entendiendo la similitud de la resurrección, en el capítulo 10, verso 9 de Romanos, dijo: si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Si confesamos que Él es Señor, que Él es la autoridad, que Él es el Salvador, que es el Rey de Gloria, pero aparte también que Dios lo levantó de los muertos, eso es algo muy importante que comprendamos, que no solamente Él es el Señor, sino que Dios mismo le levantó de entre los muertos para la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Romanos 1, el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que le dio la garantía de hacerlo divino? De poderlo manifestar como alguien divino, como alguien que venía del cielo. Fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué poder? El poder de la resurrección, porque lo levantó de entre los muertos y ahora está vivo. Y ahora en Él podemos tener confianza y acceso directo al Padre. Y Él sigue intercediendo por nosotros. Alabado sea el Señor. Querido hermano, gózate y alégrate. No te quedes callado. No vayas a pensar que esto es algo fantasioso, que es una historia sin poder. No, el poder de Dios es a través del Evangelio. Porque yo no me avergüenzo de Él, porque hay poder de Dios para salvación. En la resurrección de Jesús también se revela la naturaleza misma de Jesús como Dios, como divino, 100% hombre, pero 100% divino. Sí, Él lo levantó de entre los muertos. Ve lo que dice, ve conmigo a Hechos capítulo 5, versos 30 y 31. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis descolgándole en un madero. Qué predicación tan preciosa estaba compartiendo Pedro afuera del pórtico de Salomón. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Lo exaltó como el príncipe, como el salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Bendito sea el Señor. Quiere decir que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero cuando Jesús fue resucitado, vino a confirmar que cuando la gente deja su antigua manera de vivir, deja su forma de ser extraña y se vuelve de corazón a Dios, entonces tiene salvación. Y la salvación viene acompañada de la vida eterna. Alabado sea el Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. Dios lo exaltó como líder, como la autoridad, como lo máximo, como el Rey de Gloria. Querido hermano, ¿cómo no vamos a estar alegres? ¿Cómo no regocijarnos si no estamos solos? Aunque estemos pasando por un valle de oscuridad, Él nos ha guiado. Él nos levantará, Él nos extenderá la mano para que crucemos el Jordán. Él es nuestra ayuda y nuestro mensajero fiel. Él es nuestra ayuda y nuestro soporte. En Él tenemos confianza. Él fue el que dijo: si en el mundo tendrás aflicciones, confía, yo he vencido al mundo. Y si confiamos y ponemos toda nuestra dedicación hacia Él, sabremos que veremos la gloria y podemos entrar al reino que Él ha ido a preparar para nosotros.
Aleluya, me gozo y me alegro, porque la iglesia, querido, debe de ser el resultado de la resurrección. No hay iglesia solamente con una idea o con propósitos no definidos. No, la iglesia tiene que tener propósitos definidos, porque después del arresto, de la muerte de Jesús, los discípulos en cierta manera se pusieron un poco débiles, aún habiendo escuchado los mensajes. Él les dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Sin embargo, cuando Él se separó, cuando fue quitado de ellos, muchos de ellos decayeron. Aún aquel Pedro dijo: yo voy a volver a mi antiguo trabajo, y se fue a la pesca. Pero Jesús estaba ahí sufriendo los dolores para después, al tercer día, resucitar de entre los muertos y a cimentar y fomentar la fe de todos ellos. Y después de todo esto, la iglesia tuvo una expansión gloriosa. Querido hermano, cuando tú comprendes esto, sabrás que la iglesia no son cuatro paredes. Sabrás que la iglesia será un lugar a donde puedas predicar. Como dijo Juan Wesley: el mundo es mi parroquia. A donde quiera que vayas predicarás el evangelio, porque Cristo sigue vivo, porque su poder no se ha menguado, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y mientras la generación sigue viviendo en su dolor y en su angustia, Jesucristo es la solución para todos ellos. Alabado sea el Señor. Él es la solución. Pedro le negó, se escapó. Es difícil pasar por algo tremendo como ahora la iglesia está pasando, que ahora se ha debilitado. Muchos de los discípulos, mucha gente ha perdido familia, ha perdido quizás posiblemente la fortaleza, ha querido el enemigo menguar su fe. No hay necesidad de eso. Tenemos el soporte y tenemos la calidad de vida más grande solamente postrándonos en Jesús. Sin confianza, hermanos, nosotros no vamos a poder llegar al mundo y romper con toda la oscuridad. Dios quiere que nos apoyemos en la fidelidad de Dios. Su resurrección para nosotros es lo más importante. Los discípulos, después de que comprendieron toda esta verdad, murieron por esa verdad. Dieron su vida por esta verdad. Llegaron a los confines de la tierra en su espacio que tenían todavía dimensión para ellos. Llegaron y compartieron en el mensaje. Muchos de ellos padecieron la muerte inclusive por causa de esa verdad, de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero que Jesús había resucitado también de entre los muertos. Si descuidamos, querido, la enseñanza de la resurrección, nuestra predicación no va a tener poder. Nuestra predicación va a ser vana, van a ser palabras y solamente palabrerías. Dios no dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué poder? En el poder del evangelio, en el poder de Dios, en el poder que tiene Jesús de limpiar, de libertar, de dar vida nueva, de hacer nuevas criaturas, de derramar su sangre para limpiar al pecador y para hacerlo venir y tener con él la preciosa vida del Dios Todopoderoso. Uno de los predicadores más famosos del siglo pasado, Charles Spurgeon, él dijo algo que debemos de enfatizar: el mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque él había visto como resultado que cuando se predica realmente el poder de la cruz, el poder de la resurrección, el poder de la presencia del Espíritu Santo, él fue uno de los predicadores con más éxito, sobre todo en Inglaterra. Después él vino a ser llamado el príncipe de los predicadores. Pero él dijo también que la iglesia no creó la historia de la resurrección. En cambio, la historia de la resurrección fue la que creó a la iglesia. Porque cuando la gente reconoció la resurrección, entonces pudo decir: ahora sí, estamos con Él, porque Él ha cumplido todo lo que ha dicho. Cuando Pablo habló del evangelio, querido, llegó a los límites más tremendos. Él recorrió ciudades y dice la escritura que su trabajo fue tan fuerte que él desde Ilírico hasta Jerusalén todo lo llenó del evangelio. Quiere decir, fue un hombre incansable, un hombre que hizo la voluntad de Dios, un hombre que tuvo una premisa en su corazón y esa fue dispersada por toda la tierra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No excluyó a nadie y los puso por nombres, al judío primeramente y también al griego, como diciendo: al alfa y al omega. A toda persona creada sobre la faz de la tierra tiene la oportunidad de creer en el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya al Señor. Qué bendición el poder saber que en Él tenemos la victoria asegurada, que no estamos solos en esta tierra,
Aparte, la resurrección fue el pago total de nuestra justificación. ¿Sí? Porque a través de la cruz fuimos llevados a contemplar de qué manera era el precio de nuestra iniquidad, de nuestra maldad, de nuestra vida egoísta. Fue en la cruz donde vimos el dolor. Pero la justificación simplemente significa la ausencia de culpa. Cuando Él pagó el precio, su palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Derramó hasta la última gota de sangre. Fue lastimado, herido. Sí, dice la Escritura que fue dejado ahí, abandonado por los suyos. Pero nuestra victoria se manifestó cuando Él resucitó de entre los muertos. No hay ninguna duda. Él lo hizo y Él es bueno para seguir estando ayudándonos. Tenemos que pasar el resto de nuestras vidas ya no preocupándonos, sino más bien manteniéndonos sin mirar atrás, no salirnos del camino correcto, vivir con una visión plena, prosigo la meta del supremo llamamiento en Dios, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, viendo que sus obras todavía tienen repercusión en este mundo y que pueden seguir alimentando la vida de la gente que lo necesita. No volveremos a estropear este camino que un día Él nos dio. Pablo verdaderamente siguió con todo su ejemplo. Romanos 4, en el versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ponga atención a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Se fue entregado, Dios mismo lo puso ahí, lo puso a su Hijo, al que amaba, para que Él pagara todas nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Cuando Él resucitó de entre los muertos, obtuvimos la justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos culpa, que Él pagó por nosotros, que ahora nuestra vida debe de vivir en gratitud hacia Él. Como decía el apóstol Pablo, el Espíritu, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. ¿A qué se refiere? Que te constriñe, es que te hace sentir la preocupación de cumplirle con alegría, porque si uno murió, luego todos murieron. ¿A qué se refiere? A que mueras a tus deseos, a que mueras a tus aspiraciones, a que mueras a tus visiones posiblemente egoístas, y a que vivas para Él, como Pablo después lo mencionó: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el Señor. Pero esas palabras posiblemente digas: son muy elevadas para mí, yo todavía tengo muchas cosas que cambiar, yo todavía tengo muchas cosas en mi vida que me están haciendo obstáculo para llegar a Dios, yo no puedo caminar con Dios porque todavía tengo ciertas cosas en la mente. Querido hermano, déjame decirte, Dios vino para darnos vida, para perfeccionar nuestro caminar. Y si todavía no lo has hecho, tienes que volverte a Dios de corazón y cambiar tu manera de ser, porque Él quiere vivir en tu propia vida. Los cambios tienen que ser reales. Cuando Jesús resucitó, fue declarado justo completamente, no solo careciendo de vida, de oportunidad. No, Él fue declarado justo, ningún pecado, sino encarnado en una santificación, un cuerpo glorificado. Bendito sea el Señor. Es el suplemento de la perfección. Jesús superó pagando la deuda de nuestras transgresiones. ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Puedes entender que la resurrección no es solamente un día familiar de ir al parque y comer carne asada y tener un tiempo familiar de alegría? No, es el día más maravilloso, porque Él fue levantado de entre los muertos. Este tiempo tenemos que renovar nuestra mente, renovados en el espíritu. Tenemos que cambiar el espíritu de vuestra mentalidad, que de ahora en adelante, si Dios nos permite días de felicidad en el tiempo futuro, tengamos la oportunidad de usar este día para predicarle a la gente que Jesucristo
es el camino, la verdad y la vida. Que Él resucitó de entre los muertos, que está vivo, y la más importante de todas para este final tiempo, que Él regresará por su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Él volverá por los suyos, que no hay necesidad de tener temor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sujétate a esa esperanza, agárrate a esa ancla de fidelidad y vas a ver que en ti no va a haber temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando el temor venga sobre de tu vida, recuerda el amor tan grande que tuvo por ti, que Él vino a exponer su dolor, su angustia, su sufrimiento, para que tú y yo alcanzáramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el amor de Dios es grande, dice la Biblia, que tiene dimensiones, tiene longitud, tiene altura, tiene anchura y tiene profundidad. Y conocer el amor de Dios que excede, que sobrepasa a todo conocimiento. Ahora, hermanos, tenemos la bendición de contar con Jesucristo, el que nos ha justificado. No como si nunca hubiéramos pecado, porque de ahí venimos, de una vida completamente marginada por el mal, sino ahora con la aspiración de vivir una vida de integridad, una vida santa, una vida en la que podamos obedecerle a Dios. Sin esta maravillosa verdad, hermano, no podemos comprender por qué razón debe de haber gozo completo. Hay gozo y alegría entre los que aman a Dios. Hay gozo por la salvación. Jesús fue nuestro sustituto. Él sustituyó nuestra vida carente. Él se puso en el lugar de nuestro dolor. Sustituto porque Él tomó en su propio cuerpo todo lo que nosotros teníamos como deuda. Él fue sustituto en la muerte. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra iniquidad fue sobre Él, dice la Escritura. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. En el renacimiento de la vida nueva, de la vida cristiana, de la vida con visión, de la vida con propósito, es la resurrección de Cristo. Así como Él resucitó de entre los muertos, Él quiere que nosotros caminemos para que un día resucitemos con Él. Porque la Biblia describe que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esperemos esa confianza y esa alegría de que vamos a continuar. Jesús también fue nuestro sustituto en la obediencia, porque todos nos descarriamos, cada uno buscó su propio camino. Como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. En el mundo no hubo nadie que obedeciera, todos hicieron lo suyo propio, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por gracia sois salvos, por amor a su misericordia. Él fue también sustituto en el castigo, en su muerte. Sí, porque todo aquello que nosotros deberíamos de haber recibido en nuestra propia vida, Él lo tomó como si fuera algo suyo, de una forma voluntaria. ¿Con qué finalidad? Para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, una vida nueva y una aspiración a vivir en integridad. Eso no debemos de olvidarlo. La aspiración de vivir íntegramente en santificación. ¿Qué quiere decir eso? Santificación, apartado del mal, viviendo solamente para Él, a Él. Y mientras más le sirves a Él, más santificación viene a tu vida. Sí, porque la santificación no es algo por hacer ciertas obras humanas, no. La santificación se manifiesta cuando tu confianza está puesta en Él, cuando sirves a Dios con alegría, cuando tienes pláticas directas con Él, cuando te regocijas en su palabra, cuando haces el bien y extiendes tu mano al menesteroso, cuando la misericordia de ti sale de tu corazón. Esa es la vida de santificación. No es algo monástico, no es algo de que te encierras en un lugar y piensas que ahí ya con eso ya eres santo. No es algo de que tengas en una idea pensamientos de que digas, no, pues yo no he hecho nada, yo estoy bien. No, déjame decirte que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, pero Cristo vino y pagó el precio para darnos vida. Por eso es sustituto en el sacrificio también. Es sustituto en el renacimiento de su resurrección. Porque cuando resucitó, Él fue el primero de los que resucitaron. Y todos los que sigamos su camino, resucitaremos un día con Él. En la resurrección podemos saber también algo muy importante. Que Jesús regresará para juzgar y para gobernar a toda la tierra. Ya no vendrá como el humilde carpintero. Ya no vendrá como aquel que fue lastimado, herido. Ya vendrá ahora con un cetro de hierro y justicia, y juzgará a las naciones.
Es una gran alegría que regrese. Es más, deberíamos de estar contentos, esperando que Él vuelva, porque Él ha de regresar y va a regresar para juzgar, pero va a regresar para recoger a aquellos que han guardado la palabra de su paciencia, aquellos que se han conducido con honor, aquellos que han menospreciado sus vidas y ahora viven solamente para Él, aquellos que han menospreciado aún sus objetivos en este mundo, que a veces son objetivos muy tranquilos, o sea, de una forma normal, que hasta en cierta manera pueden ser buenos, pero por causa del amor de Cristo decidieron dejarlo todo. Como Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero de una cosa tengo confianza, que todas las cosas que yo estimaba como ganancias, ahora las tengo como pérdidas. Y era un hombre erudito, un hombre rico, un hombre que tenía prestigio, un hombre que tenía hasta reconocimiento de toda la ciudad a donde él vivía y de todo el Sanedrín, pero él menospreció todo para predicar al amor y la resurrección del Dios Todopoderoso. Querido hermano, esto es lo más maravilloso que podemos hablar. Yo estoy alegre, estoy gozoso, porque no es un día cualquiera, es el día que todo el tiempo debemos de estar recordando. Si algo nos hace útiles en esta vida, si algo nos hace tener un cristianismo real, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. No es de prometer y no cumplir, no es de decir cosas sin tener el sentido, sino el obedecer con todo el corazón a aquel que vive y reina para la gloria de Dios. Él regresará. Debe de ser alegre nuestra esperanza, porque Él nos dio la esperanza después de su resurrección. Ahora sí, tenemos un objetivo claro que seguir. Ahora nuestra vida tiene que tener propósitos. Hermanito, hermanita que estás ahí, que a veces estás dudando, que a veces estás pensando: ¿y qué va a ser de mi vida? Va a ser lo que Dios quiera cuando tú te humilles y le reconozcas como el Señor de señores. ¿Qué va a ser de mí? Va a ser lo que Dios quiera si tú le obedeces, si tú guardas sus mandamientos. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a dirigir? Vas a tener utilidad en el cuerpo de Cristo, vas a bendecir a los demás, vas a dejar de estar pensando que tú tienes un núcleo de amigos solamente, que ahora tienes la oportunidad de compartir la verdad de Dios a través de todo el tiempo que tengas. Oh, pero es que ahora estamos en cuarentena, no puedo salir, pero hay tecnología, puedes hacer llamadas, puedes enviar mensajes, puedes pedirle a la gente que haga videochat, puedes hablar con ellos y decirles: Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo. Y algo muy importante que el apóstol Pablo mencionó en Hechos 17, 30 y 31, dice que Dios, habiendo pasado el tiempo de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate nada más, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios dio a un hombre como justificación para la gente, que resucitó de entre los muertos, y ese hombre es el nombre que es sobre todo nombre. Es Jesucristo, el Rey de Gloria, es el excelente Dios y Padre nuestro, es el Dios excelente que está diciendo: venid a mí y yo no los echaré de mi presencia. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid a las aguas y bebed, y comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis en lo que obviamente no tiene fundamento? Venid y bebed gratuitamente del agua de vida, porque el que bebiere del agua que Él nos da no volverá a tener sed. Él sanará nuestras heridas, Él limpiará nuestros dolores, Él afirmará nuestra vida, Él limpiará nuestro camino para que podamos ser conducidos. Como el profeta Isaías lo profetizó: el que camine por este camino, por torpe que sea, no caerá en él. Estas son las virtudes de las cuales nos hacen aceptos en el amado y nos hacen vivir completamente reconociendo que su resurrección no solamente fue cualquier cosa, fue la fortaleza del corazón cristiano. La iglesia de hoy tiene que salir victoriosa. La iglesia de hoy tiene que cambiar. La iglesia de Dios tiene que tener una mentalidad diferente. Ya no es el momento de reunirse para solamente escuchar cosas sencillas. Ahora es tiempo de una preparación, porque el mundo necesita oír que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que está vivo y que regresa pronto a juzgar a vivos y muertos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de que mucha gente lo ignora y a veces lo ignoran voluntariamente,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En la resurrección nos confirmó una fe inquebrantable, indestructible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y un cristiano que glorifica a Dios por la resurrección y que reconoce la resurrección de Cristo como el hecho más glorioso para su vida cristiana, no es alguien que se debilita a la primera, no es alguien que baja sus armas de guerra para seguir luchando en contra del mal. Es alguien que está consciente que la batalla se gana a través del amor de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quiero concluir dando una exaltación. Jesucristo ha resucitado. La tumba está vacía. Él resucitó, Él cumplió lo que había prometido. Las puertas del Hades no van a prevalecer ante la iglesia. Cristiano, amigo, toma la esperanza en Jesús que está vivo. Él es nuestro compañero fiel. Y para aquellos que aún no han experimentado esto, Dios manda que te vuelvas a Él de todo corazón. Que lo consideres como el autor de tu vida, como el que tiene todo para darte a ti lo que te hace falta. Este domingo, este primer día de semana, es el día de la resurrección. Y todos los días de nuestro caminar lo podemos manifestar como el día de la resurrección del Todopoderoso. Eso hará fuerte nuestra fe, eso fortalecerá nuestros principios y nos llevará a tener calidad de vida. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra. Espero, Señor, que esta verdad quede en el corazón. Séllala con tu Espíritu Santo en las vidas. Desecha, Señor, toda ignorancia. Aparta, Señor amado, todo temor. Y vuelve estas vidas llenas de esperanza en ti. Padre, en el nombre de Jesús, por tu sacrificio, pero también por tu resurrección, te damos gracias. Y todos desde su hogar, desde los lugares donde me escuchan, digan amén, así será. Dale un aplauso ahí en tu casa. No te quedes callado. Exalta a Dios con tus gargantas y deja decirle al mundo: el Rey ha resucitado, el Rey cumplió con su promesa, Cristo está dispuesto a regresar por los que le aguardan con esperanza. Amén. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, el Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto